En esta ocasión abordaremos uno de los problemas de salud más extendidos, la gastritis. Veremos las causas que la producen, así como la forma de tratarla correctamente. Antes de empezar, lo invito a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que regularmente estamos publicando, con importante información sobre la salud, la comida y el bienestar. Una de las enfermedades que se ha difundido mucho en tiempos modernos es la gastritis. Esta dolencia afecta a muchísimas personas y tiene múltiples causas, todas con un síntoma común, un dolor quemante en la parte superior del estómago, justo donde se une al esófago, sitio anatómico llamado epigastrio. En muchos casos también viene acompañada por náuseas o vómito, la sensación de llenura después de comer y reflujo gastroesofágico, entre otros síntomas. Antes de abordar la gastritis en sí, es importante que recordemos que el estómago es un órgano que por naturaleza es ácido. Está hecho para ser ácido. Y esto es así, debido a que se requiere una alta acidez para lograr la asimilación de elementos químicos que nuestro cuerpo necesita, y que están contenidos en los alimentos que ingerimos. Asimismo, se requiere esa alta acidez para que las enzimas encargadas de romper las proteínas actúen eficientemente. Así que si no hay alta acidez dentro del estómago, las proteínas no se romperán y no serán entonces absorbidas en el intestino. Es decir, se presentará una deficiencia proteica, que es algo grave, pues con el tiempo, esto resultará en otros serios problemas de salud. Tampoco se absorberán sustancias de altísima necesidad fisiológica para nuestro cuerpo, como el calcio, el zinc, el selenio y la vitamina D. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que la gastritis se presenta cuando la pared interna del estómago se inflama. Esta inflamación genera los síntomas ya mencionados, y su duración puede ser muy variable. Desde tan solo unos días, que es la gastritis aguda, hasta meses, e incluso años, que es la gastritis crónica. Aunque la gastritis puede llegar a generar en algunos casos úlcera gástrica, y en casos raros cáncer de estómago, generalmente no reviste gravedad para la gran mayoría de los pacientes. Esto no significa que no deba tratarse. Al contrario, al igual que ocurre con otras enfermedades, es muy importante tratar la gastritis, pues de lo contrario pueden presentarse complicaciones, que en algunos casos pueden llegar a ser graves. Las causas. En cuanto a las causas de esta inflamación, encontramos que la causa más común es el contacto prolongado con algún tipo de agente irritante presente en algunos alimentos, bebidas y fármacos. También hay otras causas derivadas de infecciones, enfermedades autoinmunes, estrés y reflujo de bilis. Resumidamente, sus causas son: estrés, fumar, abuso de alcohol, ingesta de alimentos picantes e irritantes, consumo de cocaína, infecciones por la bacteria Helicobacter pylori, reflujo biliar, que se presenta cuando la bilis retrocede hacia el estómago, infecciones virales en personas con un sistema inmune deprimido, consumo de fármacos, especialmente los analgésicos como el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y el naproxeno. En el estómago se producen ácido clorhídrico y otros ácidos para realizar la primera fase de la digestión de los alimentos. En condiciones normales, el pH natural del estómago es un pH ácido, de 1 o 2 en la escala. Esa acidez natural, de 1 o 2, estimula la producción de un moco protector que recubre la pared interna del estómago, y forma como un tapiz sobre ella,
que evita que el ácido gástrico entre en contacto directo con la mucosa de la pared del estómago. Sirve de aislamiento protector. Este moco lo segregan unas células llamadas células parietales, que se encuentran por toda la extensión de la pared gástrica. Generalmente, se piensa que la gastritis se presenta por exceso de ácido en el estómago, pero en realidad no es así. Hay ácido, pero con menor grado de acidez, y se presenta entonces una elevación del pH, es decir, pasa a ser un pH de acidez intermedia, de 3, 4 o 5, en la escala. Si eso pasa, también se reducirá la producción de moco protector, dejando la pared interna expuesta, y esto producirá los síntomas ya citados. En esencia, la gastritis se produce por una alteración del pH natural del estómago, causada por alguno de los factores ya mencionados. Tratamiento. Ahora que ya sabemos el origen del problema, veamos cómo debe tratarse de acuerdo a la causa específica que la provoca. Es de anotar que durante décadas se ha hecho uso de diferentes medicamentos para tratar la gastritis, pero que lo que hacen es quitarle totalmente la acidez a los jugos gástricos para llevarlos a ser alcalinos. Esto hará que ya el estómago no duela, pero alterará en el largo plazo su función digestiva, lo que acarreará otros problemas de salud. Así que la manera más eficaz de resolver esta situación es ir a la causa que provoca la alteración del pH natural del estómago. En lo que se refiere a la gastritis derivada del consumo de ciertos alimentos, como es apenas obvio, se debe restringir al máximo su ingesta. Si es posible, evitarlos por completo. Afortunadamente, no hay que hacer esto de forma definitiva, sino solamente durante el tiempo necesario para que la producción de ácido clorhídrico se normalice y la barrera protectora de la mucosa de la pared gástrica se restablezca. Esto puede tardar de varias semanas a varios meses. Es recomendable guardar abstinencia de esos alimentos durante por lo menos un mes, y preferiblemente 2 o 3 meses. Luego consumir una pequeña cantidad de algunos de ellos, para ir probando la respuesta del estómago. Si siente que todavía se producen síntomas, prolongar la abstinencia por otro mes. Repetir el proceso hasta lograr una tolerancia a los mismos, y así podrá ingerirlos de nuevo sin que aparezcan los desagradables síntomas. Es un proceso que implica mucha paciencia y disciplina. Hay que estar preparado psicológicamente desde el principio, y ser consciente de que así como puede durar unas semanas o meses, también puede llegar a durar años. Los alimentos que más comúnmente, pero no los únicos, que generan gastritis, son los jugos industriales empacados, los chocolates, los productos de panadería, el té, los alimentos fritos, los alimentos grasosos, el café, las comidas picantes y el ají, todas las formas de alcohol, el maní. En lo referente al manejo de la gastritis generada por causas diferentes a alimentos como los anteriores, el tratamiento será el adecuado de acuerdo a la causa a tratar. En ese orden de ideas, si la causa es el hábito de fumar, pues lógicamente deberá abandonarse ese hábito. Igualmente si el origen está en el consumo de sustancias como la cocaína o el alcohol. Asimismo, si la causa es el consumo de analgésicos como los ya citados. En ese caso, la alternativa es el uso de analgésicos como el paracetamol, también llamado acetaminofén, que no altera la acidez del estómago, y por ende no induce a la gastritis. Para los casos en que la gastritis tiene un origen infeccioso o por estrés, el manejo deberá darse por parte del médico, de acuerdo a cada caso. En los casos en que la gastritis sea provocada por una infección, deberá determinarse primero qué tipo de microorganismo es el causante de la misma. La bacteria que mayormente genera estos cuadros clínicos es la bacteria Helicobacter pylori, que a su vez está asociada a la aparición de cáncer de estómago.
El médico hará el diagnóstico y prescribirá los medicamentos antibióticos del caso para eliminar dicho germen. También está el caso de que la gastritis sea provocada por virus, en personas con un sistema inmunológico deprimido, que en estos casos pueden actuar como microorganismos oportunistas. Es decir, microorganismos que están presentes en el cuerpo pero sin provocar enfermedad, mientras el sistema inmunológico del paciente se encuentra fuerte, pero que, cuando por cualquier causa, el sistema se ve comprometido y hay una baja en las defensas, estos microorganismos aprovechan la situación y proliferan generando infecciones. En estos casos, será el médico el que evalúe la situación clínica del paciente y el tratamiento a seguir. Por último, están los casos en los que la gastritis es secundaria a altos niveles de estrés. Esto hace que se altere la producción de ácidos en el estómago y se llegue a la alteración del pH del mismo, provocando así la gastritis. Como en los casos anteriores, también será el médico tratante quien le dé el manejo apropiado al cuadro clínico, que frecuentemente involucra también asesoría psicológica. En las gastritis provocadas por estrés o por infecciones, es muy frecuente la prescripción de medicamentos como el omeprazol, que pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la bomba de protones. Estos medicamentos logran reducir hasta en un 95% la cantidad de ácido producido por las células parietales. Esto hace que el pH pase de ácido a alcalino y cese el dolor, pero en el largo plazo genera otras negativas consecuencias en la salud, como ya se mencionó. Aunque su uso se ha extendido por décadas, y ha resultado ser muy efectivo para el manejo de gastritis agudas y otros cuadros clínicos, cuyo tratamiento no debería extenderse por más de unas semanas. Además, como todo medicamento, tiene sus contraindicaciones, y es por ello que debe ser su médico quien evalúe el uso de este fármaco. Si le ha gustado este video, por favor, suscríbase al canal, deje un comentario, haga clic en el like, compártalo en sus redes, y active la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que publicamos regularmente, con valiosa información sobre la salud, la comida y el bienestar. Hasta pronto.